Buenos días mis amados hermanos, buenos días Iglesia Bíblica El Camino, buenos días a todos. ¿Qué tal si oramos y pedimos al Señor que Él con misericordia ilumina nuestros corazones con su palabra y que podamos ser bendecidos por su palabra esta mañana? ¿Les parece? Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, estamos tan agradecidos por la bendición que tenemos de congregarnos, de poder reunirnos como una sola comunidad, como una familia espiritual. Mi Dios, todos hemos venido acá con el anhelo, con el propósito de exaltarte, de reconocer quién eres, lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás por tu pueblo, por tu iglesia. Mi Dios, esta mañana también queremos ser edificados por lo que tu palabra enseña. Mi Dios, usa tu bendita palabra y danos, Señor, aunque sea una pizca de entendimiento para poder atesorar lo que ella enseña. Y luego, mi Dios, con tu poder, Señor, poder ponerla en práctica. Mi Dios, ayúdanos pues y bendícenos esta mañana con tu palabra. Te lo suplicamos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, Jesucristo. Amén. Esta mañana vamos a continuar en el libro de Hechos. Sin embargo, quiero que recordemos un poco lo que nosotros vimos el domingo pasado. Pablo y Silas, ¿verdad? Y Pablo, Silas y Timoteo habían llegado a Tesalónica. Ahí había una comunidad de judíos más grande que la que había en Filipos, porque ellos habían venido de Filipos. Y Pablo y sus compañeros llegaron a la sinagoga, porque era costumbre de Pablo llegar a las sinagogas primero. Estuvieron ahí por varias semanas enseñando las Escrituras y el tema fue Cristo. Ese fue el tema. Y lo que dice el versículo número 3, nosotros ya vamos a ver el versículo número 10 en adelante, pero el versículo número 3 dice, escuchen lo que dice. Dice que explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Pablo hacía un tipo de apologética. Él proclamaba con valor y con convicción la verdad acerca de Cristo. Por supuesto, eso le costó persecución y sufrimiento. De esa manera es que Pablo llega a Tesalónica. Entonces, a Berea, que es lo que acabamos de leer. Hoy vamos a seguir viendo el libro de Hechos, pero una vez más, solo para recordar lo que nosotros miramos el domingo pasado, y es que hoy en día Dios sigue llamando a los creyentes a ser como Pablo y como Silas. Por supuesto, como Jasón también, recuerdan que Jasón le tuvieron que cobrar, casi obligar a pagar una fianza para poder liberar a Pablo y a Silas. Bueno, Dios nos llama a que prediquemos con valentía, con valor, que suframos también con fidelidad. ¿Cómo así? Que suframos. Bueno, el sufrimiento es algo real en este mundo. Si, como dicen los muchachos hoy en día, dice, el que tenga miedo a morir, que no salga. Bueno, el que tenga miedo a sufrir, que la piense dos veces entonces, porque ser cristiano es sinónimo también de sufrimiento. Las marcas de un verdadero cristiano, dentro de varias marcas que podemos encontrar, está el sufrimiento. Claro que sí. Jesús no prometió que no íbamos a tener sufrimiento, más bien dijo que en este mundo íbamos a tener aflicciones. Pero alégrense, dice, porque yo he vencido al mundo. Bueno, una de las cosas que Jesús también nos pide es que vivamos bajo el señorío de Cristo. Recuerdan que les dije que meditamos muchas veces, recibimos a Jesús como un invitado, ahí en el porche de la casa. Ahí lo sentamos, ahí que no entre más hacia el fondo. ¿Por qué? Porque más al fondo va a encontrar cosas más íntimas. Y es lo que pasa en nuestras vidas, es lo que pasa en la vida de muchas personas que levantan la mano y dicen, yo acepto a Jesús. Sí, yo acepto porque está endeudado. Él acepta porque quiere la solución de sus problemas. No es porque haya reconocido realmente su condición pecaminosa delante de Dios.
no es porque haya reconocido que la furia, la ira de Dios está apuntando a su frente. Entonces, lo que Dios nos llama es que podamos vivir bajo el señorío de Cristo. Que Él no solo sea nuestro Salvador, que no lo miremos a Él como nuestro Salvador, que lo miremos a Él como nuestro Señor. Entonces esta mañana vamos a continuar en Hechos 17, en los siguientes 5 versículos. Y es verdad. No es un invento lo que les voy a decir. Nosotros vivimos en tiempos donde hay un exceso de información, ¿verdad? Las redes sociales es un sector demasiado manipulable. Las redes sociales, usted puede encontrar un montón de cosas. Y ahí va a encontrar unos tales youtubers y supuestamente cristianos, expertos en teología, expertos en hacer apologética. Pero la mayoría de ellos es muy probable que ni sean miembros de una iglesia. No rinde cuenta a los ancianos de su iglesia. Bueno, realmente sí. Y miren qué interesante. De una noticia, de un evento, de algo pequeño o grande que pasa en la vida de un cristiano, ellos hacen un montón de cosas, un montón de videos. Por supuesto, ustedes y yo sabemos que la motivación es porque monetizan en las redes sociales. Ahora está de moda eso. Yo no sé cómo hace un pastor para colgar 2, 3 videos al día. Y no estoy diciendo que están enseñando mala doctrina. Pues sí, posiblemente sana doctrina. Posiblemente tengan la información correcta en sus cabezas. Pero la información y la intención no hace juego. La información que ellos dan es correcta posiblemente. Pero la intención de sus corazones, Dios la está viendo. Y no es necesario ser un experto. Uno puede ver ahí. ¿Cómo hace este hombre para dedicarle tiempo a su familia, a sus hijos? Mi esposa y yo a veces nos alcanza el tiempo porque ella tiene que ayudarle a nuestros hijos en las tareas del colegio, en los deberes de la casa. Y estamos ahí trabajando juntos. Yo sirviendo en el ministerio. Y a veces uno dice, bueno, quisiera que el día tuviera 25, 26 horas. Solo tiene 24 y Dios es sabio, es suficiente. Lo único que necesitamos es organizarnos mejor. Pero el punto acá es que realmente sí, ese sector de las redes sociales es manipulable. Y yo le voy a dar un consejo, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado con lo que está consumiendo. A veces incluso compartimos cosas de las redes sociales porque alguien lo dijo, sonó bonito, sonó muy bonito. Pero la verdad es que no es lo correcto. Bueno, encontramos noticieros internacionales, no siempre dicen la verdad. Existe una escasez de la verdad. Escuche, este es el punto acá. Existe una escasez de la verdad. Uno escucha noticias de guerra aquí, guerra allá, y unos tienen sus propias opiniones. Incluso, miren, en la iglesia, muchos están interesados en sentir que en entender, más preocupados por la experiencia que por la doctrina. Y mucha gente que ha sido lastimada por estos supuestos teólogos está un poco reácida a la doctrina. Eso de estudio, eso de teología, eso... No quiero saber nada de ellos. Bueno, han salido un montón de muchachos ahí, supuestos reformados, hiper reformados, que lastimosamente de reformados no tienen nada. Es la verdad. Estas personas están más interesadas en muchas de estas cosas. Y Dios, por supuesto, en su sabiduría, nos ha dado un medio específico para conocer la verdad. Un medio que transforma vidas, su palabra. Su palabra. En Hechos 17 nosotros vamos a encontrar una historia que nos enseña lo que sucede cuando el pueblo de Dios responde con reverencia, con discernimiento a la palabra de Dios. Mientras algunos en Tesalónica rechazaron el mensaje de Pablo, los bereanos la recibieron con solicitud y la examinaron diligentemente.
El resultado, ¿cuál fue? Frutos, fidelidad, a pesar de la oposición. Hoy vamos a ver 4 lecciones, o de esta lección vamos a ver 4 verdades que nos enseña la palabra. Cómo la palabra misma transforma corazones cuando es recibida con humildad, cuando se estudia con devoción y cuando es aplicada con convicción. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios, no estamos viendo este texto, lo puedo aplicar acá para aquella persona. ¿Ves cómo está? Sí, esto debería escuchar mi primo, mi hermano, mi cuñado, mi familiar, mi compañero de trabajo. No. Si usted está estudiando la Biblia, si usted está leyendo la Biblia, es Dios hablándole a usted. No a otras personas, es a usted. Entonces esta prédica puede ser que, bueno, me hubiera gustado que le escuchara a fulano de tal. No. Esta prédica es para nosotros. Aquí estamos. Entonces es para usted. Entonces, uno de los primeros puntos que vamos a ver, o un principio acá, es que la soberanía de Dios es percibida en los cambios inesperados. Y vamos a ver si podemos tener un mapa acá. Sí, gracias. Ustedes pueden ver acá las rayas rojas y punteadas así, que es el primer viaje misionero de Pablo. En el que nos vamos a concentrar en el segundo viaje de Pablo, que es el que está en las líneas moradas continuas. Y Pablo estaba en Filipo, allá en el número 20. Él llega a Tesalónica, donde está el gran punto rojo acá, pero después es sacado prácticamente a la fuerza hasta Berea. Y después de Berea, por supuesto que llega hasta Atenas. Entonces, ustedes pueden ver acá cómo Pablo va haciendo su segundo viaje misionero, pero un viaje misionero humanamente hablando accidentado. Pablo y sus compañeros no planeaban salir huyendo de Tesalónica, pero tuvieron que hacerlo. Los creyentes tomaron medidas rápidas, reconociendo que la oposición y cuidando a sus líderes, por supuesto. Miren lo que dice el versículo número 10 del capítulo 17. Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde, bueno, el versículo número 1 estoy leyendo. Bueno, cuando llegaron a Tesalónica, el versículo número 10 dice, voy a leer el 9, perdón, voy a leer. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Esa misma noche, escuche bien, versículo número 10, esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a las sinagogas judías. Esa misma noche. Entonces, los creyentes tomaron medidas rápidas, reconocieron la oposición, reconocieron que había peligro y ellos tuvieron cuidado de estos líderes. Y sabemos y creemos que Dios es soberano, pero vemos que los creyentes actuaron con prudencia. Eso nos enseña a nosotros. Escuche bien, porque como he venido repitiendo, este libro no es un libro doctrinalmente así puro. Es un relato, es un libro histórico. Pero en él vamos a encontrar muchas verdades que pueden ser aplicadas a nuestra vida. Una de ellas es que la soberanía de Dios no elimina la responsabilidad humana. Ellos no dijeron, bueno, el Señor es soberano, aquí va a cuidar. No, tomaron medidas y enviaron a Pablo. Ahora, humanamente hablando, parecía una derrota. Pero desde una perspectiva bíblica, este cambio no es fatal para ellos, ni es casual. ¿Qué es? Es la mano de Dios guiando a sus siervos. Es la mano de Dios guiando a sus siervos. Muchas veces usted se va a sentir así, que las cosas no salieron como usted pensaba. Y usted las va a ver desde el punto de vista humano, como un fracaso. Pero no, es la mano de Dios guiando a sus siervos. A través de la persecución, Dios los dirige hacia un lugar preparado. ¿Dónde? A Berea. A Berea. Entonces preguntémonos cuántas veces hemos enfrentado cambios que no esperábamos. A mí me ha pasado. ¿A quién más le ha pasado? A usted le ha pasado, seguro. Más de alguno de este grupo grande. Sí. En algún momento hemos enfrentado cambios que no esperábamos. Pérdida de empleo, una mudanza, un diagnóstico difícil de salud. Pero si somos hijos de Dios, el Dios soberano dirige la vida de los suyos. Ese es otro principio.
Mire cuántas verdades hemos visto. Y yo puedo comenzar a buscar textos que enseñan estas verdades. Sí. Escuche bien, cuando perdemos el empleo, cuando hay una mudanza inesperada, cuando hay un diagnóstico difícil, podemos confiar que si somos hijos de Dios, podemos confiar y descansar que cada interrupción puede ser una redirección divina. Puede estar Dios redireccionando nuestra vida, nuestro rumbo. Sí. Es el Dios soberano dirigiendo la vida de los suyos, como enseña Proverbios 16:9. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. ¿Cuántas veces hemos hecho planes y de repente Dios dice, no, no es ese camino, no es por ahí? Y a veces ya hemos avanzado cierta distancia y Dios dice, no, no es por ahí. Piensen en esto. ¿Desearía perder su trabajo? No. Nadie podría desear eso. Nadie con una mente sana podría desear perder su trabajo. Quizás un Superman tenido, pues. Pero nadie, por supuesto. Supongamos que te despiden inesperadamente. ¿Va a doler? Sí, va a doler porque tal vez no es justificable humanamente hablando. Vendrán temores, dudas, posiblemente quejas. Si ustedes como yo, posiblemente van a venir quejas. Porque nos vamos a preguntar, nos vamos a cuestionar qué está pasando. Pero en lugar de quejarnos, podemos comenzar a servir más al Señor mientras busca un nuevo trabajo. ¿Sí o no? Quizás el Señor está demandando un poco más de tiempo de nosotros para Él. Dios puede usar esa interrupción para redirigir tu vida más hacia Él. Eso es lo que nosotros estamos viendo acá, cómo Pablo y Silas y los otros compañeros salen de Tesalónica y llegan a Berea. Pero vamos a ver lo que pasa más adelante con los bereanos. Pero una última verdad acá es que lo inesperado para nosotros puede ser parte del plan eterno de Dios. Para nosotros fue inesperado. Pero en el plan eterno de Dios ya estaba eso, ya estaba escrito. Como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le salen bien. No, todas las cosas le ayudan a bien. Eso nos ayuda. Esas cosas inesperadas. Para nosotros es inesperado, pero es muy probable que dentro del plan eterno de Dios ya estaba. Escuchen, mis hermanos. Cuando algo interrumpe tus planes, un cambio de trabajo, una enfermedad, una puerta cerrada, recuerden, Dios sigue en control. Él aún está reinando. Él reina soberanamente. Otra de las cosas que podemos ver acá, mira el versículo número 11. Los de Berea, llegaron ahí, ¿verdad? Se dirigieron a la sinagoga, Pablo y Silas y los demás. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo día tras día. Examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Este es el punto para nosotros acá. Ese es el versículo donde vamos a hacer un poco más de zoom. Vamos a acercarnos más ahí. El texto dice que eran más nobles. Y no se refiere a la posición social, ¿verdad? Del tiempo medieval. No. Sino a una disposición espiritual, a una actitud humilde, a una búsqueda genuina de la verdad. No estaban cuestionando el mensaje de Pablo. Estaban buscando en las escrituras para ver lo que Pablo estaba diciendo era la verdad. Ese es el punto. Entonces, la nobleza espiritual de los bereanos no radicaba en su inteligencia, sino en su disposición reverente, en examinar la palabra. No estaban examinando el mensaje de Pablo, las palabras de Pablo, estaban examinando la palabra de Dios. Ahí estaban buscando la verdad. Entonces, ustedes se fijan bien, el texto no dice
el mensaje de Pablo, sino la palabra de Dios. Y eso nos enseña, eso subraya la autoridad divina del mensaje. Como dice 2 Timoteo 3:16, toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil. Entonces, ellos no rechazaron. Si ustedes se fijan bien, los bereanos no rechazaron el mensaje de Pablo por un tipo de prejuicio. No, no, no. Bueno, estos vienen de allá, los apedrearon. Algo pasó allá que por eso vienen acá. No, no, no. No rechazaron el mensaje de Pablo por prejuicio. Tampoco lo aceptaron ciegamente. No. Lo recibieron con entusiasmo, dice, pero también lo comprobaron con las escrituras. ¿Se da cuenta? Esto es exactamente lo que la teología reformada promueve. Una fe fundada en las escrituras. No en las tradiciones ni en las emociones, sino en las escrituras. Es lo que los reformadores proclamaron en los años 1500, 1600. Sola escritura. Sola escritura. La máxima autoridad en cuestión de fe y de práctica. Por eso tenemos uno de nuestros pilares allá, la palabra de Dios. El Salmo 119:33 dice, enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque ahí es donde encuentro mi felicidad. Dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. 2 Timoteo 3:16, ustedes se saben de memoria eso. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para que el hombre de Dios sea enteramente preparado. Entonces, hagámonos unas preguntas acá. ¿Qué tan seriamente tomamos la palabra de Dios nosotros? ¿La escuchamos solo los domingos o la estudiamos a diario? ¿Evaluamos lo que escuchamos y leemos en las redes sociales a la luz de la Biblia? ¿O solo porque el nombre del que está ahí es medio famoso, ya así, lo que él dice, hasta nos encantan las frases de ellos? En mis primeros años como creyente leí un libro muy interesante, muy cautivador, inspirador. Me parecía salvaje el libro, pero al ir descubriendo las verdades bíblicas, pude distinguir los errores, los horrores que había en el libro. Sí. Este libro motivaba a hacer las cosas con tus fuerzas, con tu voluntad. Vamos, usted puede. Dentro de usted hay un campeón. Y el autor de este libro, él mismo dice que no es pastor. Y tiene una capacidad de cautivar al público. Él es un experto en la comunicación. Ninguno se estuviera durmiendo. Mire, existe un dicho, pero déjenme hacerle una pregunta. Si yo les digo a ustedes, ¿por qué creemos o por qué usted cree lo que cree? ¿Por qué cree lo que cree? No me contéstese usted mismo. Pero hay un dicho muy popular. Cada cabeza es un mundo. ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado ese dicho? Muchos, todos. ¿Okay? Cada quien cree lo que piensa. Eso es lo que está diciendo. Cada quien cree lo que piensa o piensa diferente. Eso es lo que quiere decir. Y es cierto, en gran medida. Cada uno tiene miles de creencias sobre muchos temas. Sí. Y nos basamos en varias fuentes. Tal vez fuentes con duda, autoridad o con mucha autoridad para sostener esas creencias. Pero desde la perspectiva cristiana, las creencias de mayor trascendencia en la vida de un cristiano tienen que ver con Dios y nuestra salvación. Y la verdad es según lo que la Biblia enseña, sola escritura. En un círculo donde estaban un montón de hombres ahí platicando con el nuevo trabajador, comenzaron y el nuevo trabajador muy humilde ahí quiso intervenir y calmar la situación porque estaban discutiendo de varios temas. Y el hombre tenía unos 5 años de estar en su iglesia. Y entonces le preguntan y le dicen, bueno, ¿y qué es lo que crees vos de este tema entonces?
Bueno, yo creo lo que dice mi pastor, lo que cree mi iglesia. ¿Y qué es lo que cree tu iglesia? Lo que enseña mi pastor. ¿Qué es lo que enseña tu pastor? Lo que dice la Biblia. ¿Pero qué dice la Biblia? No sabía. No sabía. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado eso? Creen lo que cree la iglesia. La iglesia cree lo que el pastor enseña. ¿Pero qué enseña el pastor? El pastor está enseñando lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia entonces? ¿Se acuerdan el dicho? Écheme ese trompo a la uña. Ahí está. Entonces, los bereanos, sí, recibieron el mensaje de Pablo, la enseñanza de Pablo, pero se fueron a las Escrituras para ver lo que las Escrituras enseñaban, si hacía juego con lo que Pablo y Silas le estaban enseñando. ¿Se da cuenta? Por eso ustedes tienen un boletín, para que tomen notas. Hacemos el esfuerzo. No crean que el boletín se hace en 10 minutos. No crean que la presentación se hace en 5 minutos. No crean que automáticamente se hace. No, hay alguien que está trabajando detrás de una computadora para traerles a ustedes las herramientas necesarias para que ustedes puedan entender con un poquito más, ayudarles a entender un poquito más lo que la Biblia enseña acerca de ciertos temas. Y ustedes puedan tomar notas como buenos estudiantes. Y en su casa, en el transcurso de la semana, poder estar rumiando la palabra de Dios. Ahí está. Entonces, la única fuente inerrante, infalible para encontrar respuesta a nuestras preguntas es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Nada más. Entonces, el libro que les mencioné enfatizaba la capacidad del hombre para lograr grandes cosas por su propia cuenta, por su propia voluntad, por sus propios esfuerzos. Y esto parecía en cierta medida verdadero, como lo cautivaba a uno. Y te puedes sentir Superman. Te puedes sentir, qué sé yo, fuerte como Rambo, como Rocky, como Mohamed Ali, como un campeón. Pero esto contradice la doctrina de la gracia de Dios. La doctrina de la gracia de Dios como la base de la salvación, como la base de la transformación del corazón. Sin la gracia de Dios no sobreviviríamos ni un milisegundo. Nada. Como decía Jonathan Edwards, dime tú, pecador, dime tú. Dame una sola razón por la que hoy te levantaste esta mañana y no fuiste fulminado por la ira de Dios. Solo la gracia, ¿no? Solo la gracia de Dios. Entonces, el autor del libro utilizaba pasajes bíblicos fuera de su contexto para apoyar sus ideas. Y ustedes saben que un texto fuera de su contexto se utiliza para pretextos. Ese es el punto. Entonces, escuchen, mis hermanos, tengan mucho cuidado al escuchar mensajes en el internet. Algunos suenan bonitos, pero no son fieles a las Escrituras. Vayan ustedes, después de escuchar esta prédica, tomar sus notas, vayan a la Biblia. Hagan preguntas al texto. Al final del servicio, usted va a tener una hoja allá en la mesa de bienvenida. Un estudio que lo vamos a ver en los grupos pequeños. Entonces, al final del servicio, usted puede pasar por la mesa de bienvenida retirando un estudio que hemos preparado para que el transcurso de la semana usted lo trabaje y lo discutamos un poco en los grupos pequeños. ¿De acuerdo? Entonces, otro principio que nosotros vemos acá en el versículo número 12. Miren lo que dice. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. La fe verdadera es fruto de las Escrituras. Las Escrituras producen ese fruto genuino. La fe no es un salto al vacío, sino una respuesta a la revelación divina. Es un fruto de lo que Dios revela en su palabra. A medida que yo me sumerjo en las Escrituras, Dios produce fe en mi corazón. ¿Por qué? Porque las Escrituras son la verdad. Ellas me dan aliento, ellas me dan esperanza. Pero si vivo
metido en el televisor, viendo el montón de noticias que aparecen, yo me voy a asustar. De repente acá en nuestro país hay una oleada de accidentes, de muertos. No sé si recuerdan, hace como unos 2, 3 años. Una oleada de muertos, de accidentes. Motorizados, vehículos, buses, esto, lo otro, un montón de cosas. Y entonces uno se asusta. Y a veces uno ni siquiera quiere salir de la casa porque no vaya a ser. Y quizás uno va conduciendo correctamente, pero alguien amaneció desvelado, trasnochado, ebrio aún, manejando irresponsablemente en las calles. Pero cuando uno viene a las Escrituras me dan fe, porque las Escrituras, la verdad de la Escritura, producen esperanza. En ellas encontramos las promesas fieles de Dios. Entonces la fe no es un salto al vacío, sino una respuesta, un fruto de lo que Dios ha revelado en su palabra. Entonces, el hecho de que muchos creyeron, aquí de lo que dice el texto, apunta a que Dios había preparado sus corazones. No todos, sino aquellos escogidos, como dice también Hechos 13:48. Entonces, el fruto de escudriñar la palabra de Dios es la fe. No una fe vacía, no una fe emocional, sino una fe como fruto del conocimiento de la verdad. Cuando yo conozco la verdad, cuando Dios trae el conocimiento de la verdad a mi corazón, eso produce confianza, esperanza para un futuro, para el presente, por supuesto, pero para un futuro también que puede ser incierto para muchos, pero para el creyente es un futuro con promesas, es un futuro seguro. Dios usa su palabra como un medio para salvar a las personas. Entonces, en la Escritura, el medio divino es el que Dios usa. La Escritura es el medio divino que Dios usa para producir un tipo de fe salvífica o salvadora. La fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Como enseñaban los reformadores, la regeneración viene por medio del Espíritu Santo, pero por medio de la palabra. Ustedes conocen, ¿verdad? Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia soy salvo. Soy salvo por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. Dice que incluso eso es un don, es un regalo de Dios. Entonces, de hecho, así lo enseña Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y todos los que fueron elegidos, Hechos 13, 48, para la vida eterna se convirtieron en creyentes. O sea, creyeron, dice alguno. Eso es lo que está enseñando. Entonces, Dios había preparado los corazones de los bereanos y el Espíritu abrió sus ojos y la palabra produjo fe en ellos. Ese es el orden divino de la salvación. Dios elige, el Espíritu Santo convence y regenera y la palabra instruye. Ahí está. Entonces, cuando usted evangelice, entonces cuando usted vaya con sus amigos, con sus familiares y comparta el evangelio, no confíe en sus palabras. No confíe en sus palabras, sino ¿en qué? En la palabra de Dios. En la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Su testimonio puede ser asombroso, puede ser cautivador, puede ser útil, pero la Biblia es poderosa. No mi testimonio. Mi testimonio no es el evangelio. Mi testimonio puede ser fruto del evangelio, pero el evangelio es la buena noticia de que Dios perdona al pecador cuando el pecador pone su fe en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. Ahí está. Vamos a ver un último principio acá. Mira el versículo número 13 al 15. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas. Luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. Miren, mis hermanos, no sé cuántos de acá
van a levantar la mano un día y van a decir, yo quiero servir al Señor, yo quiero ir a otro país, yo quiero ir a otro pueblo, yo quiero ir a otro municipio, a otro departamento de Nicaragua como un misionero. Yo quiero ir a compartir el evangelio con los demás, porque en nuestro país hay necesidad del evangelio, en nuestra ciudad hay necesidad de la palabra de Dios. Pero una de las cosas que nosotros vemos acá, como Pablo y sus compañeros, ellos eran misioneros, estaban en segundo viaje misionero. Hoy en día también los misioneros son perseguidos. En la mañana estábamos viendo uno de los programas favoritos de mis hijos, es La Voz de los Mártires. Hay un canal incluso en las redes sociales, si usted puede ver. Estábamos viendo la historia de Richard Wurmbrand. Usted puede encontrar ahí la historia de Hudson Taylor. Usted puede encontrar ahí un montón de hombres y mujeres que han servido al Señor y muchas veces han pagado con su vida el precio de llevar el evangelio a otras personas. Entonces, antes de continuar, solo un pequeño paréntesis. Cuando tenga sus momentos de oración, acuérdese de los misioneros para orar por ellos. Hay misioneros por todo el mundo. Hay gente que deja la comodidad de sus hogares por ir a compartir el evangelio con los demás. Hay gente que ha muerto, ha perdido su salud, ha perdido a su familia por estar compartiendo el evangelio. Y lo que nosotros vemos acá, Pablo y sus compañeros, es que de ciudad en ciudad ellos tenían que prácticamente salir huyendo, porque si no, su vida estaba en peligro, su existencia estaba en peligro. Tuvieron que acompañarlo hasta Atenas. Entonces, un principio que nosotros miramos acá es que los creyentes perseveran a pesar de la oposición. Los discípulos verdaderos del Señor perseveran a pesar de la oposición. La resistencia a la verdad no solo es una cuestión local. De cierta forma, nosotros podemos encontrar dificultades en nuestra ciudad, en nuestro país, en otros lugares. A la hora de predicar, quizás alguien me trate mal, me rechace, me diga, no quiero saber nada. Pero no me están apedreando, no me están azotando por predicar el evangelio. Aquí estamos, escuchando. Pero hay otros países donde solo el hecho de ser cristianos ya es un delito. Entonces, lo que ustedes pueden ver acá, lo que nosotros miramos acá, es que cuando esta gente, estos judíos de Atenas, que por supuesto, no los creyentes, sino los que se oponían a Pablo y a Silas, a Timoteo, cuando se dieron cuenta, no les bastó solo haberlos sacado de Tesalónica. Se fueron hasta Berea a causar un alboroto, dice. Entonces usted puede ver acá, no solo es una cuestión local, es una cuestión espiritual. Y es real, es real. Los enemigos del evangelio son persistentes. Eso es cierto, eso es verdad. Hay una persistencia en perseguir a Pablo y a su equipo. Hay una persistencia de oponerse al evangelio. Entonces, donde el evangelio avanza, el enemigo reacciona. La oposición no es una señal de fracaso, sí. No, sino de fidelidad. Cuando usted está haciendo las cosas bien, seguro va a tener dificultades. Cuando usted comienza a servirle al Señor, Satanás también va a comenzar a ponerles señuelos, trampas, dificultades. Entonces, algo estamos haciendo bien, algo estamos haciendo bien. ¿Sí o no que el árbol de mango solo recibe pedradas cuando comienza a dar frutos? Sí, así es. Comienza el árbol de mango a mostrar sus primeros frutos. ¿Y qué pasa? Todo el que pasa ahí debajo del árbol, a un ladito, comienza a tirarles piedra. ¿Por qué? Quiere bajar los frutos. Así es, sí. Usted va a comenzar a recibir pedradas cuando realmente comience a dar frutos. Si usted se mantiene estéril, si usted es un cristiano anónimo, no se preocupe. No va a tener ningún tipo de problema en su trabajo, en el vecindario, porque usted no va a hacer ninguna diferencia, ni en la universidad, ni en el trabajo, ni en la comunidad, ni en el hogar. Usted vive como el resto. Pero cuando usted vive diferente, cuando comienza a dar frutos,
va a comenzar a recibir pedradas. Eso es lo que estaba pasando acá. ¿Sí? Pablo no se detuvo. No. No se rindieron. Dios siguió obrando y el evangelio siguió avanzando hasta llegar a Atenas. ¿Sí? Todo el que quiera vivir una vida de sumisión, o sea, de obediencia a Dios, por medio de Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Va a sufrir persecución. Segunda de Timoteo 3:12. En Mateo 16:18 el Señor se lo dijo a sus discípulos: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del infierno no van a prevalecer contra ella. Va a haber oposición, pero los que han entendido estas verdades, los que han entendido el evangelio, los que genuinamente han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, a pesar de la oposición, van a perseverar. Van a perseverar. No sé si usted está siendo rechazado por hablar con fidelidad. Posiblemente sí. Pero si está siendo rechazado por ser fiel en compartir el evangelio, no está fracasando. Solo está siendo fiel. Y debe seguir siendo fiel. Si los critican por defender la verdad bíblica, alégrense. Vas en buen camino. Y yo no lo estoy mandando a pelear con la gente, ¿verdad? El hecho es de mantener tus convicciones. No dar concesiones. No hacer lo que solo porque los demás lo hacen. No practicar algo solo porque los demás lo practican. Si tu convicción es que esto, X, Y cosa es pecado, entonces no lo hagas. Entonces, mis hermanos, solo hagamos un pequeño repaso acá, a modo de conclusión. ¿Qué podemos aprender de los bereanos? Muchas cosas. Dios guía nuestros pasos, incluso a través de la persecución. El verdadero creyente ama, recibe, pero también examina la palabra. Examina el mensaje para ver si lo que la palabra de Dios enseña es lo mismo que me están enseñando acá. La fe genuina es un fruto de las Escrituras. Aún en medio del rechazo, la misión continúa porque Dios está con nosotros. Entonces preguntémonos, ¿deseo ser fiel como los bereanos? ¿Deseo ser fiel como los bereanos? La diligencia, ser diligente a la hora de estudiar, a la hora de tener la palabra de Dios en mis manos, eso va a producir frutos. Dio frutos de gozo en ellos. Si mi petición es perseverancia o confianza, busco a Dios cada día en su palabra. ¿Cómo voy a crecer en perseverancia, en fortaleza espiritual, si no estoy yendo a la fuente? Si deseo que otros conozcan la verdad, estoy compartiendo la verdad fielmente, aunque esto sea difícil. Aquí está nuestra aplicación para nosotros en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y poderosa, ¿sí o no? Hebreos 4:12, miren lo que dice. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más profundos. Quedémonos con las primeras palabras. La primera descripción de la palabra de Dios es viva y poderosa. Entonces, amada iglesia, el llamado para nosotros es volver a la palabra de Dios. Volvamos a la palabra de Dios. No descuidemos la lectura, no descuidemos la meditación, no descuidemos el estudio de la palabra de Dios. Volvamos a ella. 5 minutos diarios de lectura muestra que soy arrogante. No muestra que deseo aprender, no. Muestra que soy arrogante. Porque con 5 minutos de lectura ya, eso es suficiente. ¿Acaso usted mira una película 5 minutos y la deja ahí? ¿Verdad que no? No. ¿Acaso no mira las series de Netflix y pasa ahí
Esas son las novelas modernas ahora, las series. Hebreos 4:12, como dije, la palabra de Dios es viva y poderosa. Salmo 119, 105 dice, tu palabra es lámpara a mis pies y luz para mi camino. Primera de Pedro 2:2, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Nuestros hijos siempre nos preguntan quién lloraba más, quién comenzó a hablar más. Yo les digo los tres por iguales. Siempre lloraban por más pacha, por más leche. Igual que un niño recién nacido desea con ansias la leche pura, la leche que lo va a sustentar, el alimento para ellos. Así debe ser el creyente, anhelar, desear la palabra de Dios en su corazón. Entonces, mis hermanos, tres cosas que podemos aprender acá. Seamos humildes en disposición, diligentes y hambrientos para estudiar la palabra, firmes en la fe y perseverantes en medio de las pruebas. Eso nosotros podemos aprender de estos hermanos de Berea. Que la Iglesia Bíblica El Camino pueda ver a los bereanos como un buen ejemplo. Oremos para que el Señor nos dé esa hambre. Si yo digo, pastor, es que usted no sabe cómo está mi tiempo de colgado. Claro que sí. El presidente de cualquier nación no tiene 28 horas su día. El presidente de cualquier nación, igual que nosotros, el día para un presidente tiene 24 horas. Y estoy seguro que usted no es más ocupado que el presidente de cualquier nación. No me diga que no tiene tiempo. Sí tiene. Lo que pasa es que lo está ocupando para otras cosas. Mis amados hermanos, volvamos a la palabra de Dios. Ella tiene el poder para transformar nuestras vidas, así como transformó la vida de estos bereanos. Seamos humildes, seamos diligentes, pidamos hambre al Señor para su palabra, permanezcamos firmes en la fe y perseverantes aún en medio de las pruebas. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos delante de usted, mis Dios. Agradecidos por el ejemplo de fe, por el ejemplo humilde, por el ejemplo de disposición de estos creyentes de Berea. Tantos años han pasado y aún podemos seguir viendo este gran ejemplo. Pero aquí lo importante, Señor, es lo que tu palabra les enseñó. Es lo que tu palabra provocó en sus corazones humildes, en sus corazones diligentes. Produjo un cambio, una transformación que solo tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, puede hacer. Mi Dios, transforma cada día nuestras vidas. Hazlas, Señor, más humildes, más hambrientas por tu palabra, más perseverantes en medio de las pruebas y con una fe inquebrantable por las promesas que ella nos enseña y nos revela cada día. Mi Dios, ayúdanos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.